Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Bendiciones en esta hora. Qué gusto me da que nuevamente podamos compartir y meditar en la palabra del Señor. Como hemos venido teniendo nuestros devocionales diarios, Vida en Él, el cual nos invita a que nosotros disfrutemos de lo que la palabra del Señor nos enseña. Como hoy en esta hora tenemos nuestra meditación que se encuentra en Génesis 34, versículos del 18 al 31. Vamos a escuchar lo que la palabra del Señor nos dice y luego meditaremos. Génesis 34, 18 al 31. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros también tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Después de que ya escuchamos la palabra del Señor, encontramos en Números 14, 18 que el Señor nos dice así. Toda la palabra del Señor dice así: el Señor es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo Él tendrá por inocente al culpable. Muchas veces pensamos que ya Dios nos perdonó y ya, pero tenemos que esperar que muchas veces el pecado trae consecuencias. Dios también reprende el pecado. Dios también reprende. Podríamos decir que Dios también castiga el pecado, ¿verdad? En parte, para evitar que la maldad aumente a las siguientes generaciones. Por eso es que encontramos, ¿verdad?, que dice que es tardo para la ira, es grande en misericordia, pero no tiene por inocente al culpable. Y en esto nos puede llamar a nosotros la atención, ¿verdad?, de que encontramos aquí en la lectura que hicimos de la palabra del Señor cómo Simeón y Leví, dos hermanos, toman venganza y obran sanguinariamente, podemos decirlo así. Obran de una manera violenta. ¿Por qué? Porque ellos traen su naturaleza así, violenta, y quieren castigar por su propia mano.
no quieren dejar que Dios sea el que tome el control de aquello que está pasando. Ellos quieren tomar la venganza de lo que hicieron con su hermana Dina, ¿verdad? Y la rabia de Simeón y Leví estaba fuera de control de lo que su padre pensaba, de lo que su padre opinaba. ¿Qué cosas suceden cuando nosotros queremos tomar venganza por sí mismos? Cuando nosotros queremos actuar y no dejar que Dios sea el que tome control de esto. Yo muchas veces aconsejo y digo, deja que Dios pelee por ti, porque Dios lo hace mucho mejor que nosotros. Porque nosotros echamos a perder todo y sucede que hasta en ocasiones hacemos cosas que después traen consecuencias fatales. Por eso en esta ocasión encontramos que Simón y Leví no heredarían la tierra de Canaán. Esa es una de las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, de su violencia, más bien podríamos decir así, como ellos están actuando, ¿sí? A Simeón se le asignó tierra dentro del territorio, ¿verdad?, en Canaán, y a Leví no heredaría tierra en Canaán, ¿sí? Se le asignó a Simeón tierra dentro del territorio de Judá. O sea que quedaron divididos. Y de esta manera también podríamos pensar después en las siguientes generaciones, en su familia. ¿Cuánta cosa sucede cuando nosotros no dejamos que Dios sea el que actúe? Y aquí en la lectura dice que ellos, ¿verdad?, tomaron venganza. Los hijos de Jacob vinieron y mataron a todos. Y fue de sorpresa. Y no solamente mataron, sino que también robaron y destruyeron. Una cosa tremenda. ¿Cómo es que nosotros cometemos pecado cuando no nos estamos dejando guiar por Dios, por su Espíritu Santo y su voluntad divina? Y ellos matan a aquellos y se traen luego, muy serenos, se traen a Dina, su hermana, para que ella viva ahí en su casa. Según ellos ya hicieron y ya vengaron lo que habían hecho con su hermana, ¿sí? Bueno, cuando leemos en la Biblia notamos esto siempre. Vamos más allá de este incidente que podemos decir nosotros que fue un incidente horroroso, ¿verdad? Estudiamos cómo Dios castiga el pecado y se olvida de hacer, ¿verdad?, como Él desea hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiere, como ya lo dije antes, no quiere que las generaciones siguientes estén viviendo lo mismo. Aquí en el versículo que leíamos de Números 14:18 dice que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. En esto tenemos que pensar nosotros, ¿verdad?, que lo que nosotros hacemos trae consecuencias más adelante para nuestra familia. Por eso es que tenemos que recordar, ¿verdad? Aunque Dios obró, fíjese qué tremendo, ¿verdad? Aunque Dios obra para bendición, porque ellos fueron unos de las tribus más sobresalientes. Simeón y Leví fueron unos de las tribus más sobresalientes, ¿sí? Y encontramos que a pesar de todo hay bendición, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Por eso encontrábamos en el versículo que ya les leía, que dice que es lento para la ira, tarda, nos tiene paciencia, pero es grande también en misericordia. Debemos de pensar en esto. El castigo es parte de su amor, y sin este castigo más tarde, Simeón y Leví no hubiera sido posible que ellos fueran parte de las tribus, como ya decía, más sobresalientes, ¿sí? Pero las consecuencias de nuestros errores se dejan notar. Las consecuencias de nuestros pecados se dejan notar. Como muchas veces decimos, después llega la factura, después llega el cobro. Por eso Dios nos está invitando, ¿verdad? Dios no nos abandona, Dios no nos deja y Dios tiene misericordia. Entonces estudiemos cómo Dios no castigó nada más así y que ya se olvidó. No, sino que como el castigo de Dios en esta ocasión obra para bendición. Tengamos nosotros cuidado como hijos de Dios de ser siempre guiados por Él.
En esta ocasión yo te invito a que oremos y que tú te hagas una pregunta. ¿Alguna vez Dios te ha disciplinado? ¿Alguna vez Dios te ha puesto en disciplina porque has cometido pecado? ¿Porque te has salido fuera de la voluntad de Dios? Piensa en esto y te invito a que oremos en esta hora. Gracias, Señor, por disciplinarnos. Gracias, Señor, porque la disciplina es necesaria. Y gracias porque también en ti encontramos el perdón. También en ti encontramos el amor que cada día nos muestras con tu misericordia. Te pedimos, Señor Jesucristo, que si nosotros hemos fallado, que si nosotros hemos cometido pecado, nos limpies con tu sangre preciosa y nos ayudes para ser siempre guiados por ti, por tu voluntad divina. Y Padre, que podamos pensar en nuestras generaciones y podamos siempre estar bendiciéndolas, porque ese es tu deseo, ese es también tu amor para los que vienen más delante o atrás de nosotros, Señor. En tus manos estamos. Yo te pido por todos los que ahorita meditamos en tu palabra. Trae, Señor, convicción y trae, Señor, la necesidad en nuestro corazón de cada día amarte y estar tomados de tu mano. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Qué bueno que la palabra del Señor hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Soy la pastora Toñita Ramos de Rodríguez y te bendigo en esta hora. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.